¿Sí? Ya. Continuamos entonces. Habíamos dicho que la representación es, por ejemplo, del desplazamiento de una partícula que va desde 1 a 2, luego se transporta desde 2 hasta 3 y al final nos dijeran cuál es el desplazamiento final que ha tenido la partícula. A nosotros nos correspondería unir a través de un vector el punto 1 con el punto 3 que ustedes tienen acá y esta sería representada mediante un nuevo vector C. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando vemos un desplazamiento de este tipo, normalmente siempre se forma un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos interesa cómo solucionar este triángulo, ¿no? Las direcciones, en este caso, para esta gráfica, están dadas para A, por ejemplo, está dado por alfa, ¿ya? Pero siempre están realizadas respecto del eje X. Para B, por ejemplo, está dado por beta y está dado respecto del eje X. Para C está dado por gamma y está dado respecto del eje X. Así deberían representarse las direcciones a las cuales, por ejemplo, tiende un vector. ¿Ya? Todas estas son cantidades vectoriales. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos concluir que el desplazamiento está caracterizado por una longitud y una dirección, siendo este entonces un vector. Las cantidades que se comportan como el desplazamiento se denominan vectores. Este vector viene traducido del latín transportador. Son aquellas que quedan descritas mediante magnitud, sentido y dirección. Bien, el desplazamiento, en cambio, y la velocidad, la aceleración, la fuerza y la cantidad de movimiento que nosotros vamos a ver a lo largo de estos capítulos para este semestre, son cantidades vectoriales. Además, existen otros tipos de cantidades. Esos otros tipos de cantidades, por ejemplo, se denominan cantidades escalares. Aquellas cantidades escalares son aquellas que pueden especificarse en forma completa por un número y por una unidad, ¿ya? Entonces va a estar seguido de un número, pues de 10, 100, cualquiera, y una unidad, ¿ya? En este caso podemos hablar de joules, ¿no? O hay ejemplos, por ejemplo, la masa. La masa es una cantidad escalar, ¿no? Decimos, por ejemplo, decimos 1 kilogramo, pero no decimos 1 kilogramo al sur, 1 kilogramo al este, no decimos, ¿no? La longitud como tal, ¿no? La longitud como tal, por ejemplo, puede ser expresada de manera escalar. Fíjense, hay una diferencia. Longitud y desplazamiento es diferente, no es lo mismo. Desplazamiento, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo al, a la, tiene que ver con una trayectoria, ¿no es cierto?, que siga nuestra partícula y los puntos a los cuales se ha desplazado. ¿Ya? ¿Sí? En este caso estamos diciendo nosotros en qué sentido, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes agarraran una regla, ¿no es cierto? Y miden una determinada longitud, ¿no? Por ejemplo, la de su cuaderno, ¿no? No dicen, pues, tiene 3 metros de ancho al este. No decimos así, ¿no? ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. La longitud, por ejemplo, es una unidad de medida escalar. El tiempo, por supuesto, es también una cantidad escalar. La densidad se aplica para los líquidos, ¿no? La densidad que tienen los líquidos. El agua tiene, por ejemplo, una densidad de 1 metro, perdón, es, eh, es una característica que tiene un elemento y tiene que ver relacionada con la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿no? Entonces, en este caso vemos kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Pero normalmente esta densidad se expresa en gramos por centímetro cúbico, ¿no? La energía y la temperatura también son caracterizadas por un número y una unidad. Por ejemplo, la energía decimos 3 joules, ¿no? La temperatura decimos 5 grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin, ¿ya? Eh, Todas las operaciones escalares que ustedes vayan a realizar siguen las reglas del álgebra ordinaria. Su producto, siempre y cuando sean suma de los mismos cantidades, de las mismas características, de la misma naturaleza, ¿no? Ustedes tienen que sumar tiempo con tiempo, longitud con longitud, masa con masa. No pueden ustedes sumar masa con tiempo, ¿no? No pueden decir 1 kilogramo más un segundo para dar 2 kilogramos segundos. No es así, ¿no? ¿Ya?
Entonces, siguen las reglas del álgebra ordinaria. Bien, podemos además identificar tipos de vectores. Ya existen vectores paralelos, los cuales podemos verlos acá en la pantalla, ¿no? A, en este caso, es paralelo a B. Pueden ser también de sentidos opuestos, en cuyo caso siguen siendo paralelos, ¿ya? Y pueden ser de diferentes tamaños también. Allí pueden estar ubicados en diferentes lugares. Podemos transportarlo acá, aquí a B podemos transportarlo por acá, o en todo caso podrían compartir la misma línea de acción. Por ejemplo, se me ocurre a mí que podemos agarrar el vector A, ¿no? Y colocarlo sobre la línea de acción del vector B, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que A y B son paralelos, ¿no? Están sobre la misma línea de acción, ¿ya? Entonces puede suceder esa situación con los vectores. También existen vectores perpendiculares. Los vectores perpendiculares son aquellos que cuyas líneas de acción se cortan en 90 grados o que ambos forman al intersectarse en 90 grados. Por ejemplo, acá podemos ver que A es perpendicular a B, ¿no es cierto? Están en diferentes sitios. Pueden intersectarse también. Acá podemos ver también A es perpendicular a B. En este caso, por ejemplo, A es perpendicular a B y A también es perpendicular a C, pero C y B son paralelos, ¿no? B es paralelo a C, ¿ya? Vectores coplanares son a todos aquellos que se encuentran en el plano. Todos los vectores que estamos viendo acá, por ejemplo, son vectores coplanares, ¿ya? Vectores concurrentes, vamos a hacer acá. Los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas de acción se intersectan en algún sitio. Entonces, todos los vectores son concurrentes, menos aquellos vectores que son paralelos, ¿ya? Los vectores paralelos nunca van a concurrir. Entonces, los vectores paralelos no son concurrentes, ¿sí? Vector cero. Un vector cero es definido cuando un vector tiene como módulo cero, ¿sí? Entonces, cuando el módulo de un vector es cero, se dice, ¿no es cierto?, que el vector es igual a cero. Tal vector es denominado vector cero, cuya dirección y sentido son arbitrarios. Bien, veamos entonces la adición de vectores, ¿sí? Adición de vectores. Hay varias maneras de poder realizar la suma vectorial. Una de ellas es el método geométrico y la otra es el método analítico, ¿ya? Dentro del método geométrico tenemos también varias formas de poder realizar este tipo de adición. Dentro de las que a nosotros nos toca describir, van a estar la adición por la suma de vectores de cola a punta, ¿ya? La suma de vectores de cola a punta, que habíamos descrito también en clases, ¿no? La suma de vectores de cola a punta es un método que consiste en dibujar los vectores como segmentos dirigidos con la dirección y sentido real de estos. Si dos vectores se encuentran en la misma recta, también podemos usar la aritmética, ¿ya? Entonces, si dos vectores se encuentran sobre la misma línea de acción, se pueden sumar algebraicamente, pero no así si los vectores no se encuentran en la misma recta. Nos estamos refiriendo a la siguiente situación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea de acción de algún vector, vamos a colocar acá, esta va a ser nuestra línea de acción, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, si tuviéramos dos vectores, vamos a dibujar acá el vector A, ese va a ser nuestro vector A, ¿sí? Y le vamos a sumar al vector B, ¿sí? Ahí tienen. Este es el vector A y este es el vector B. Vamos a copiarnos de acá. Este para nosotros va a ser el vector A. Y este para nosotros va a ser el vector B. ¿Sí? Entonces, cuando dos vectores están sobre la misma línea de acción, estos dos se pueden sumar, ¿ya? Es posible trasladar este vector, ¿sí?, a la punta del otro vector y definir, entonces, que el nuevo vector es un solo vector cuya distancia es
esta. ¿Listo? Entonces, este vector que ustedes tienen acá es el vector A más B. Ese vector para nosotros va a ser el vector A más B. ¿Listo? Ahí tienen. Entonces, este para nosotros va a ser el vector A más B. ¿Ya? Siempre y cuando estas se encuentren sobre la misma línea de acción. Entonces, lo que nosotros podemos decir, acá abajo lo voy a colocar. Si el módulo, vamos a colocar acá, a ver, buscamos si el módulo del vector A es igual a, acá en la gráfica, digamos que es 2, ¿no es cierto? Si el módulo del vector A es 2, el módulo del vector B puede igual a 1, entonces, aquí ponemos, fíjense, entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. El módulo del vector, vamos a colocar acá, el módulo del vector A más B es igual a 3. ¿Ya? Entonces acá podemos poner 2, a ver, se me ocurre 2 metros, vamos a poner unidades, 2 metros. El vector B también tendría que estar en metros, ¿no? Si no, no se podría sumar. B está en 1 metro, por lo tanto, A más B es igual a 3 metros. ¿Ya? Podemos decir esto. ¿Ya? En este caso están en la misma dirección. Entonces, tendríamos que especificar de la siguiente forma. Fíjense, el vector A es 2 metros, supongamos. En la dirección de, lo vamos a colocar, y, ¿ya? El módulo del vector B estará a 1 metro en la dirección de y también. Por lo tanto, como los dos están en la misma dirección, ¿se fijan? A está en la dirección de I, B está en la dirección de I. Por lo tanto, A más B también tendrá la dirección de I. ¿Sí? En este caso ya no estamos hablando de módulo, sino estamos hablando de una cantidad vectorial. ¿Sí? Entonces estas ya son cantidades vectoriales. Hace un momento estábamos hablando de cantidades, estábamos hablando de los módulos, ¿no? O sea, 2 metros más 1 metro, 3 metros. Ahora estamos hablando de sus direcciones. Fíjense, es posible sumarlos, ¿ya? Siempre y cuando se encuentren en la misma recta, o sea, tengan la misma dirección. Pero, ¿qué sucede si no están en la misma dirección? Pongámonos en el siguiente caso. Si nosotros tuviéramos a estos mismos dos vectores, vamos a ver el otro caso. Tuviéramos a los mismos dos vectores, estamos hablando del vector A y estamos hablando del vector B, ¿sí? Los mismos vectores, ¿ya? Pero en este caso, B ya no está en la misma dirección, fíjense. No se encuentra en la misma dirección. Ahora, el vector B se encuentra en una dirección diferente. ¿Sí? Se encuentra en una dirección diferente. Por lo tanto, al encontrarse B en una dirección diferente, ¿sí?
no es posible realizar la suma de manera algebraica como la podemos ver acá. Ya no se puede hacer lo mismo. Lo que ustedes tendrían que hacer es descomponer B, ¿no? Tendríamos que proceder a la descomposición de sus dos componentes. Una en este sentido, ¿no? Vamos a colocarlo en rojo. Y el otro en sentido perpendicular, ¿no? Perpendicular al primero. De esa manera, ¿no es cierto? Ya tenemos dos componentes. Entonces, ahora sí pueden ustedes sumar el vector A, que tienen acá, con la componente del vector B, que está en la dirección del vector A. Esas dos sí se pueden sumar de manera algebraica, pero ya no pueden sumarla a esta componente que es perpendicular. ¿Listo? ¿Se está entendiendo? Jóvenes, ¿se entiende? Tienen que responderme para que yo vaya continuando, ¿no? Bien. Bien, veamos entonces. Ya, bien, de forma general, ¿no es cierto? Para poder realizar la suma de dos vectores, ¿no es cierto? Mediante el método de punta a cola, se tiene que realizar la siguiente tarea, ¿sí? Usamos la misma escala para las magnitudes, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, eh, este hemos dicho que vale 2, ¿no es cierto? Y este hemos dicho que vale 1. Entonces, este debería ser la mitad del otro, ¿no? No es así. Tendría que ser por acá. Ahí está. Ahí tienen la mitad. Entonces, ahora tienen la misma escala. Ambos, ¿no? Ahora sí, este puede ser más cortito. Y tendrá que ser igual a 3. ¿No? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de escala. Tenemos que usar la misma escala. Primero, tenemos que usar la misma escala para las magnitudes. Segundo, debemos trazar uno de los vectores, digamos, B1. En este caso podemos trazar A, ¿no? Luego debemos trazar el vector 2 colocando su cola en la punta del primer vector, asegurándose que su dirección sea la correcta. Entonces acá, por ejemplo, tienen el vector A y tienen el vector B. Entonces colocamos, dice, el vector B en la punta del vector A. Luego trazamos una recta desde la cola del vector A hasta la punta del vector B. Por eso se llama método de cola a punta. Entonces, ese trazo representa la resultante de los dos vectores, que es la flecha que se traza desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Fíjense, de esa manera se realiza la adición vectorial por el método gráfico de cola a punta. Habíamos indicado también que este método es un método intuitivo, ¿ya? Que sirve simplemente para poder indagar en qué sentido se encuentra nuestro resultado. Otro método de gráfico tenemos el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo se deben trazar, en el método del paralelogramo, lo que nosotros debemos hacer, vamos a colocarlo acá, es trazar, dice, ambos desde un origen común, de tal forma de que podamos formar un paralelogramo usando los dos como lados adyacentes, dice. La resultante es la diagonal que se traza desde el origen común hasta el vértice más lejano. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos A y B trazados en un mismo origen. Luego, en la punta de B, trazamos la línea de acción del vector A. En la punta de A, trazamos la línea de acción del vector B. Y donde se intersecten, trazamos una línea desde el origen hasta el punto de intersección de las dos líneas de acción para poder encontrar el vector suma A más B. Este es el método del paralelogramo. Este método es bueno, ¿sí? Es muy intuitivo, sirve bastante para poder realizar nuestros cálculos, pero cuando tenemos muchos vectores, digamos 3 o 4, se va complicando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. A ver, ahí tienen el vector A, B, C y D. A
mide 8 metros, B mide 15 metros. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar acá encima mismo el vector A, para que ustedes más o menos tengan en cuenta, ¿no? Eso es para nosotros 8 metros, ¿no? Entonces, podríamos nosotros hacer rotar este mismo vector, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo trazamos por acá, más o menos debería ser el doble, ¿no? ¿Sí? Y casi esto, ¿sí? Entonces, en esta gráfica nosotros podemos notar que los tres vectores, estos cuatro vectores, perdón, están a escala, ¿ya? Están a escala. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar acá el método del paralelogramo, fíjense, tendríamos que trazar la línea de acción del vector A. Vamos a trazar la línea de acción del vector A, que está sobre el eje Y, en este caso, ¿sí? Le vamos a colocar otro color y le vamos a colocar en líneas trazadas. Esa es la línea de acción del vector A. Esta línea de acción del vector A, para poder sumarla con el vector B, tendríamos nosotros que trazarla, vamos a ver si podemos transportarla, a la punta del vector B. ¿Se dan de cuenta? Ahí lo tienen. Ahora trazamos la línea de acción del vector B, ¿sí? Vamos a trazar la línea de acción del vector B, la vamos a tratar de hacer un poquito más larga, le vamos a poner en el mismo color del anterior y le vamos a colocar en línea punteada. Ahí tienen ustedes la línea de acción del vector B, que la tienen que trazar en la punta del vector A. Fíjense, estas dos líneas celestes que representan al vector A y al vector B, y estas dos líneas en color ladrillo que representan las líneas de acción del vector A y B respectivamente, forman una figura geométrica, ¿no es cierto?, de 4 esquinas, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos un vector desde el origen de los dos vectores hasta el lugar en el cual se intersectan estas dos líneas de acción, a ese nuevo vector le vamos a pintar en un color verde, a ver qué tal nos va, ¿sí? Ahí lo tienen. Ese vector para nosotros es el vector A más B. Aquí le vamos a colocar. Por favor, en la anotación vamos a colocar el vector A más el vector B. ¿Listo? Ese va a ser para nosotros el vector A más B. En este caso, por notación, vamos a recurrir a la notación que llevan los textos, ¿sí? Y en los textos, normalmente lo que nosotros hacemos es colocarlo en negrilla, ¿no? Vamos a colocar en negrilla y lo vamos a poner en color verde, para decir que esa es la suma de los vectores A más B, ¿ya? No es su módulo A más B. Fíjense, no se puede sumar vectorialmente, ¿no? Acá, por ejemplo, si quisiéramos hacer una suma algebraica, sería 15 más 8, ¿sí? ¿Cuánto es? 23. Pero la suma no es 23, ¿no? ¿Se fijan? 23 sería un vector más o menos, no sé, de este tamaño. ¿Sí? Si esto es 15, para 23 tendríamos que sumarle 8 más o menos ese tamaño, ¿no? Lo cual es mentira, ¿ya? Entonces, cuando los vectores, yéndonos al tema anterior que habíamos visto, cuando los vectores no se encuentran sobre la misma línea de acción como están acá, no se puede sumar, no se puede realizar una suma algebraica, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué tal si nos dicen, súmelo con C, ¿ya? Aparentemente, de acuerdo a la gráfica, ambos vectores tienen prácticamente la misma línea de acción, pero para salir de dudas, vamos a dibujarlo, ya que nos permite la computadora, ¿no? Y vamos a trazar la línea de acción del vector C. Nuevamente lo vamos a hacer en otro color. Vamos a hacerlo en negro, ¿sí? Y le vamos a dar otra textura de línea punteada. Fíjense, esta es la línea de acción del vector C, que debemos colocar en la cola del vector A, en la punta del vector A. Podemos observar en esta gráfica, que no está muy precisa, ¿sí?, que ambos tienen o comparten la misma línea de acción. Por lo tanto, se pueden sumar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trasladar nosotros el vector C
¿ya? A la punta del vector A más B, ¿sí? Acá le vamos a colocar en otro color. Vamos a poner un color ladrillo. Y la resultante, ¿sí? Va a representar al vector A más B más C. ¿Listo? Acá no podemos aplicar, por ejemplo, no podemos aplicar el método del paralelogramo, ¿no? Como están sobre la misma línea de acción, se pueden sumar algebraicamente. Pero podemos aplicar el método de punta cola. Si A más B les ha dado este vector que está en esta dirección, ¿no es cierto? Y hemos entendido que el vector C, ¿no es cierto?, se encuentra sobre la misma línea de acción, entonces colocamos en la punta de A más B la cola del vector C, ¿no es cierto? Y vemos que llega hasta este extremo, ¿no? Hasta este extremo. Entonces, esto que está en negro, que ustedes tienen acá, representa, vamos a colocar acá, representa lo que está en negro, A más B más C, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que colocar en un color negro, ¿sí? Lo que está en negro entonces representa A más B más C. Y finalmente, si nosotros tuviéramos que sumar con D, nos copiamos la línea de acción del vector C y lo colocamos en la cola del vector D, ¿no? Luego utilizamos la línea de acción del vector D, ¿sí? Vamos a trazar la línea de acción del vector D. Acá lo tienen, la línea de acción del vector D. Habíamos hecho en negro y le habíamos dado otra. ¿Era este? No, era este, creo. Sí, ese era. Y colocamos en la cola del vector A más B. Fíjense, y formamos otra figura geométrica de 4 lados, ¿no? Entonces, luego, finalmente, podemos trazar desde el origen hasta ese punto de intersección y este sí va a representar, vamos a hacerlo en un color naranja, ¿ya? Y va a ser para nosotros la suma de, acá tenemos A más B más D, ¿sí? Y este para nosotros es lo que estaba en color naranja, ¿sí? Fíjense, hemos tenido que hacer varias líneas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos por el método del paralelogramo una suma de vectores, ¿no? Es bien complicado. Acá ya prácticamente es un sinfín de líneas y si ustedes ven, ustedes que me han hecho el seguimiento, de repente sí van a entender qué es lo que hemos hecho acá. Pero para alguien que ve de buenas a primeras, esta gráfica empieza a pensar, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? Entonces, es complicado.